El día de hoy les voy a contar de la última y misteriosa noche de Babilonia, la gran Babilonia, la potencia mundial de la época. ¿Qué pasó la última noche de Babilonia? Se lo voy a contar a continuación por medio de la palabra de Dios. Nos dice allí en Daniel en el capítulo 5, los versículos 1 y 2 lo siguiente: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Saben, el rey Belsasar, que a propósito era muy joven, porque incluso él era corregente. O sea, el rey como tal en esa época era Nabonido, su padre, sino que en esos momentos él no estaba allí y estaba Belsasar, su hijo, en representación del reinado de Babilonia. Pero saben, Belsasar era un rey bastante alegre, y le gustaba hacer fiestas y le gustaba la diversión, pero se atrevió a desafiar a Dios. Es más, hizo algo que ni siquiera su mismo abuelo Nabucodonosor se atrevió a hacer. Y vamos a analizar cuáles son los ingredientes, cuál es el contenido interesante y cuál es la enseñanza espiritual para nosotros que contiene el capítulo 5 del libro de Daniel. Porque en Apocalipsis 18 y en Apocalipsis 14 también nos habla de una Babilonia espiritual. Y el día de hoy vamos a hacer una conexión y vamos a mirar las características que tenía la Babilonia antigua y vamos a ver las características de la Babilonia espiritual y nos vamos a dar cuenta que lo que pasó allí en Babilonia está pasando hoy en día con la Babilonia espiritual. Y vamos a ir haciendo la conexión y vamos a ir haciendo el paralelo y la simbología y vamos a ver la exactitud de los eventos. En primer lugar, quiero resaltar que el rey hizo un banquete a 1000 de sus príncipes. Yo quiero que prestemos atención. Habían 1000 príncipes. El rey se quería mostrar, el rey quería ser importante. Y saben, allí en este banquete se dio lugar a la glotonería, a la orgía, a la borrachera. Pero hay algo más. Dice el versículo 2 que el rey, con el gusto del vino, ojo con esta palabra, el vino, cuando ya estaba embriagado, cuando ya estaba fuera de sí, dice que mandó traer los vasos que su abuelo Nabucodonosor había traído de Jerusalén cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero resulta que Nabucodonosor llevó los vasos, los guardó, pero nunca los utilizó. Pero Belsasar dice que los trajo allí y entonces hizo que bebiesen en los vasos sagrados, dice, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y aquí yo quiero hacer la primera aplicación. Estos vasos se utilizaban solamente para un uso sagrado, porque era para el servicio del templo del Señor. Y esto lo sabía el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Belsasar
fue todavía más lejos que su abuelo y dijo, no, traigan los vasos y vamos a beber. ¿Sabe cómo se llama este hecho de Belsasar? Mezclar lo santo con lo profano. Él mezcló lo sagrado con lo profano. A lo santo le dio un uso común. Queridos amigos y hermanos, nosotros no podemos mezclar lo santo con lo profano. ¿Qué es mezclar lo santo con lo profano? Si el Señor, por ejemplo, apartó un día que apartó para servirle, como es el día sábado, yo en ese día no puedo hacer cosas comunes. No, yo en ese día solamente debo hacer lo sagrado, lo que le agrada a Dios. Yo no puedo mezclar lo santo con lo profano, porque lo que Dios aparta para Él como santo es solamente para un servicio sagrado. Otro ejemplo, nosotros fuimos apartados para un uso sagrado. Yo en estos momentos estoy siendo apartado para un uso santo, para predicar el evangelio. Pero yo no puedo estar aquí predicando el evangelio, hablando de algo santo, y luego irme a cantar una canción mundana con letra secular. No iría al caso, estaría mezclando lo santo con lo profano, porque estos labios que hoy hablan santidad, que hoy predican de la palabra de Dios, luego no puedo estar diciendo malas palabras. Eso sería mezclar lo santo con lo profano. Y voy a colocar un tercer ejemplo. Yo compro un instrumento, llámese guitarra, llámese violín, piano, etcétera. Yo no puedo tener un instrumento y alabar a Dios y tocar para Dios con letras sagradas y luego entonces entonar una canción mundana, una canción que deshonre a Dios. Eso sería mezclar lo santo con lo profano, coger un instrumento para alabar a Dios, pero también para servir al mundo. Ahora entienden la seriedad del asunto, de lo que pasó allí con el rey Belsasar, cómo mezcló lo que era para un uso sagrado y lo tomó para un uso profano o común. Qué tremendo. Pero yo quiero hablar aquí de tres características que enmarcan este relato. Lo primero es que él tomó vino, con el gusto del vino. Entonces, primero, vino. Segundo, dice que él tomó vino y le dio a sus mujeres y a sus concubinas. Y yo quiero que tengamos en cuenta estos detalles. El vino y las concubinas. Ya tenemos acá dos elementos importantes, pero yo voy a agregar un tercer elemento. Ahora en Daniel 5 también nos dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aquí tenemos otro elemento y tenemos idolatría. Tenemos falsa adoración, porque ellos alabaron ¿a qué? A esos dioses paganos, a los dioses de metal. Recordemos que Nabucodonosor había hecho una estatua allí en la llanura de Dura. ¿Recuerdan cuando el rey Nabucodonosor echó allí al horno de fuego a Medrás, Sadrach y Abed-nego? Porque no se postraron a adorar a la estatua de oro que él había construido. Si por algo se identificaba Babilonia, era por la idolatría. Allí eran idólatras, adoraban imágenes, adoraban a dioses paganos. Entonces acá tenemos un tercer elemento. Ellos bebieron vino, se juntaron con mujeres, con concubinas,
pero también con el gusto del vino adoraron a dioses paganos, practicaron idolatría, falsa adoración. Yo les quiero decir que por estos sucesos vino la destrucción de Babilonia, vino la caída de Babilonia. Y nosotros conocemos el resto, que luego aparece una mano en la pared, ¿cierto? Mientras que ellos estaban allí en la orgía, en la diversión, en la borrachera, en la glotonería, practicando fornicación. Entonces aparece una mano en la pared que comenzó a escribir, pero ellos no entendieron lo que escribía. Solo se veía la mano Mene, Mene, Tekel, Uparsin. O sea, llegó el fin de Babilonia. Babilonia fue juzgada esa misma noche. Pero yo quiero ir haciendo el paralelo aquí. Quiero ir a Apocalipsis y yo quiero ir haciendo la conexión, porque lo que pasó con Babilonia también está pasando con la Babilonia espiritual. En Apocalipsis 18, versículos 2 y 3, mira lo que dice. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí también aparece un detalle muy interesante. Aparece la gran Babilonia y también dice que ha caído. Pero ¿por qué viene la caída de Babilonia? Yo quiero decirle que esta Babilonia espiritual todavía no ha caído en su totalidad. Pero ¿por qué viene la caída de Babilonia? ¿Por qué es que va a caer Babilonia? Mire, dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí tenemos elementos que aparecen en Daniel 5. Aparece el vino y aparecen los reyes de la tierra. ¿Recuerdan que el rey Belsasar convocó a 1000 de sus príncipes y dice que bebieron vino? Pues aquí aparecen también estos dos elementos, porque los príncipes que aparecen en Daniel 5, en Apocalipsis 18, son los reyes de la tierra. Pero el vino que aparece allá también es el vino que aparece acá. Y también dice que hay fornicación, porque dice que él tenía concubinas. Allí el rey Belsasar y los príncipes estaban fornicando con sus concubinas. Y la Babilonia espiritual también está practicando fornicación. Fornicación es cuando se mezcla lo político con lo religioso. Esto es fornicación. Cuando esta mujer, cuando Babilonia, cuando lo religioso se une con el poder civil, se practica fornicación. Pero sabes, hay algo más. Aparece aquí lo que representa el vino. Nos vamos a dar cuenta que representa el vino aquí en la Babilonia espiritual. ¿Qué es el vino? Las falsas doctrinas de Babilonia. Ella ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado del cuarto mandamiento, y ha repetido la mentira que Satanás pronunció por primera vez en el Edén: la inmortalidad natural del alma. Ha esparcido muy ampliamente y muy lejos muchos errores emparentados, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. ¿Qué es el vino? Según la Babilonia espiritual, el vino son las falsas doctrinas. Saben, hoy en día, Babilonia, y sabe, en el siguiente versículo nos vamos a dar cuenta a quién constituye Babilonia, pero yo se los voy a anunciar de una vez. Babilonia significa confusión. Babilonia encierra la gran Babilonia, Babilonia la grande. También en Apocalipsis 13 se le conoce como la bestia, como la primera bestia de Apocalipsis 13, también la segunda bestia. En Apocalipsis 17 aparece la gran Babilonia y tenemos que ser claros, la gran Babilonia es el poder papal. Sí, Señor, es la iglesia universal, es la iglesia católica junto con sus hijas, junto con aquellas rameras, es lo que constituye Babilonia. Y les voy a decir por qué. Porque ellas tienen al mundo embriagado. Ellos están embriagados con el vino de Babilonia. ¿Saben por qué? Porque el vino representa falsas doctrinas. Y les voy a mencionar algunas de las falsas doctrinas con las cuales Babilonia está embriagada. Por eso allí hay borrachera. Por eso allí no hay lucidez de pensamiento, porque están embriagados con el vino de las falsas doctrinas. Aquí el pasaje dice que uno de la embriaguez o de esas características es el falso día de reposo. Porque ellos han reemplazado el día del Señor, el santo sábado, con un falso día de reposo como lo es el domingo. Y saben, la mayoría de esas iglesias guardan el domingo. Y esto representa embriaguez, esto representa el vino de Babilonia, falsas doctrinas, falso día de reposo. ¿Y de dónde aprendieron eso? De la gran Babilonia. Hoy en día son pocas las iglesias que guardan el santo sábado. O sea que en Babilonia hay confusión. Lo segundo, la inmortalidad natural del alma. Oh, qué tremendo. La mayoría de Babilonia enseñan que los muertos están conscientes. Algunos dicen que los muertos se van para algún lugar. Si son malos, se van para el infierno. Si son medio buenos, se van para el purgatorio. Pero si son muy buenos, se van directamente para el reino de los cielos. Esto es el peor engaño que puede estar enseñando Babilonia. Por eso están embriagados. Porque dice Eclesiastés 9:5 que los muertos no saben nada, los muertos están dormidos. Sin embargo, tanto Babilonia la Grande como las rameras, como las demás iglesias, también están enseñando que los muertos están conscientes, que ellos sí saben algo. Pero hay algo más del vino de Babilonia. También allí ellos enseñan que se puede adorar a un hombre, practican la idolatría. Allí ellos enseñan que un hombre tiene la potestad de perdonar pecados, que ellos pueden perdonar, o sea, toman el lugar de Dios. ¡Oh, qué tremendo! Hay mucha embriaguez en Babilonia, hay mucho vino. Allí no hay lucidez, no hay discernimiento. Por eso les hago un llamado a salir de Babilonia. Pero yo quisiera poderles hablar de todo lo que representa el vino de Babilonia. Solamente les voy a dar un ejemplo más. También enseñan que la ley quedó clavada en la cruz, pero déjame decirte que la ley de los 10 mandamientos sigue vigente. Así que ya
les hablé de 4 verdades que no se enseñan en Babilonia. 4 verdades que pisotea Babilonia. Número 1, un falso día de reposo. Número 2, la inmortalidad del alma. Número 3, la idolatría, que pueden adorar a un hombre, que pueden adorar imágenes, ¿cierto? Y número 4, que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Y eso que no mencionamos lo del rapto secreto. Algunos no creen en la segunda venida de Cristo, que viene en una venida audible y visible, que viene al sonido de trompeta, que viene a resucitar los muertos. Algunas iglesias no creen en la segunda venida de Cristo. Así que aquí podemos entender que realmente Babilonia está embriagada con falsas doctrinas. Pero ahora sí, vamos a entender un poco y vamos a hacer la conexión con las concubinas. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si usted quiere darse cuenta lo que hace Babilonia, le recomiendo que estudie Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, Apocalipsis 17, Daniel 7. En estos capítulos usted va a entender lo que hacen en Babilonia, lo que hace la bestia, lo que hace el cuerno pequeño, todo lo que ellos están haciendo para destruir la verdad, para echar por tierra la verdad y para destruir al pueblo de Dios que predica la verdad. Pero aquí en Apocalipsis 17:5 dice que allí aparece Babilonia la grande, la madre de las rameras. Aquí tenemos las rameras, pero en la primera Babilonia también habían rameras, porque allí habían concubinas. Entonces vamos a ir ya integrando un poco, vamos a ir haciendo la conexión. Entonces, en Daniel 5 tenemos vino. En Apocalipsis 18:3 tenemos vino. En Daniel 5 tenemos concubinas. En Apocalipsis 17:5 tenemos rameras. O sea, ya hacemos la conexión con estos 2 elementos. Pero resulta que en Daniel 5 también tenemos idolatría y falsa adoración, porque dice que ellos con el gusto del vino adoraron a sus dioses de plata, de hierro, de oro, de madera, de metales, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a dar cuenta si en Babilonia también hay falsa adoración. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 13:4-8, hablando de la primera bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y adoraron al dragón y a la bestia. ¡Oh, qué tremendo! Es que no solamente adoran a la bestia que aparece aquí es la misma Babilonia, es el mismo cuerno pequeño, es el hombre de pecado, allí en 1 Tesalonicenses. ¡Oh, qué tremendo! Entonces adoran a la bestia, adoran allí en Babilonia y adoran también al dragón que le dio autoridad a la bestia. ¿Qué nos está enseñando el texto? Algo muy delicado, algo muy grave. Cuando tú adoras a la bestia, cuando tú adoras a este sistema
que no es nada más y nada menos, sino que el sistema papal. Cuando tú adoras a este falso sistema, estás adorando directamente al dragón. ¿Y quién es el dragón? Según Apocalipsis 7, el versículo 9, el dragón es Satanás. Dice que adoraron al dragón y a la bestia. Cuando tú practicas la idolatría, cuando tú adoras por medio de falsas doctrinas, tú estás adorando no solamente a este sistema caído, sino también que estás adorando a Satanás. Porque Satanás está buscando adoración. Déjame decirte, querido amigo, si tú no adoras a Dios, adoras a Satanás. Porque Satanás, al mismo Jesús, allí en Mateo 4, en el desierto, le pidió que lo adorara. Imagínate qué tremendo, cómo es diosado Satanás, que pide adoración para él. Pero resulta que cuando nosotros adoramos a través de un falso sistema, estamos adorando al propio Satanás. Cuando tú adoras a través de una imagen, cuando tú adoras a un hombre o adoras lo que no sea Dios, estás adorando al mismo Satanás. ¡Qué tremendo! Dice que adoraron al dragón y a la bestia y dijeron, ¿quién podrá luchar contra ella? O sea, se jactaron diciendo que ni el mismo Dios podía luchar contra la bestia, que ni el mismo pueblo de Dios puede luchar contra este sistema caído e idólatra. Y sí, ellos tomaron el poder durante la Edad Media. Hoy no voy a hablar de lo que hicieron en la Edad Media, pero tú puedes investigar cómo allí por medio de la Santa Inquisición derramaron la sangre de los santos, allí en la matanza de San Bartolomé. Por eso fue que a esta bestia en el año 1798 se le dio la herida de muerte. Pero déjame decirte que dice que la herida mortal, allí en Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 3 y 4 dice que la herida de la bestia sería sanada. La herida de la bestia está sanando y por eso ellos se jactan, porque ellos nuevamente van a volver a perseguir al pueblo de Dios, aquel pueblo que guarda los mandamientos, aquel pueblo que predica la verdad, que defiende la verdad y que no está embriagada con el vino de Babilonia. El versículo 8 dice: y la adoraron, y es triste lo que voy a leer, todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra adoraron a la bestia. Esto es triste. Y por eso hoy yo me levanto a protestar. Y somos pocos los que nos levantamos a protestar, porque el pueblo de Dios es un remanente, porque el pueblo de Dios es minoría. Saben, yo me siento privilegiado y gozoso de protestar, porque yo hoy me declaro protestante. ¿Y contra qué estoy protestando? Contra las falsas doctrinas que enseña Babilonia. ¿Y saben por qué protesto? Porque todos los moradores de la tierra están adorando a la bestia. Eso es lo que dice el texto. Y si estoy hablando para alguien que está adorando a la bestia, que está adorando en un falso sistema, hoy te hago un llamado contundente para que salgas de Babilonia y para que adores a nuestro único y verdadero Dios y salgamos de esos sistemas caídos, porque allí hay muchas personas adorando a la bestia y al dragón. Dice, todos los moradores de la tierra la adoraron. Por eso este llamado es urgente y por eso es que Babilonia está a punto de caer. ¿Y sabes quiénes la van a adorar? Todos los que no están escritos en el libro de la vida. Yo te quiero hacer una invitación especial. Si tú no has escrito tu nombre en el libro de la vida, es momento de que lo escribas. ¿Sabes por qué?
porque los que estén escritos en el libro de la vida entrarán al reino de los cielos y no adorarán al dragón y a la bestia ni a Babilonia. La única manera para escribir nuestro nombre en el libro de la vida es a través del pacto del bautismo. Pero yo quiero seguir avanzando. Yo quiero seguir avanzando porque voy a narrar a continuación cómo fue que cayó Babilonia. Realmente, ¿cómo fue que ellos cayeron? Ya sabemos el por qué cayeron. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen antes de entrar a la parte y hablar y explicar de cómo cayó. Entonces, ¿cayeron por qué? Porque Belsasar hizo una fiesta a 1000 de sus príncipes, mandó traer los vasos sagrados que habían traído de Jerusalén, y entonces en los vasos sagrados, número 1, bebieron vino, número 2, practicaron fornicación allí con sus concubinas, y número 3, adoraron a dioses falsos. También explicamos que en la Babilonia moderna, en la Babilonia espiritual que está a punto de caer, también están embriagados con vino que representa falsas doctrinas. Ya explicamos qué significan esas falsas doctrinas que están practicando. También explicamos que aparecen unas rameras, que son las iglesias caídas que salieron de allí de la iglesia madre. Y también que están practicando falsa adoración porque están adorando a la bestia y al dragón. ¿Listo? Y ahora sí vamos a explicar cómo cayó Babilonia y cómo caerá la Babilonia espiritual. Allí en Babilonia, por en medio de la ciudad pasaba el río Éufrates. El río Éufrates era una de las riquezas de Babilonia. O sea, Babilonia era la potencia mundial en esa época. Pero una de sus riquezas, de las cuales se jactaba Babilonia, de las cuales la hacían una ciudad potente, indestructible, impenetrable, inconquistable, eran sus murallas, pero también eran sus aguas. Era el río Éufrates. Déjame decirte, era imposible entrar a Babilonia por sus murallas. Es más, sus puertas eran unas puertas gigantes de bronce, imposibles de derribar. La única manera para entrar a Babilonia era por el río Éufrates. Pero ¿cómo uno va a entrar por un río tan acaudalado que tenía mucha agua? La única manera de entrar a Babilonia era secar el río, era desviar el cauce del río y entrar a Babilonia con el río seco. Pues déjame decirte que eso fue lo que hicieron los medos y los persas bajo el reinado de Ciro. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos desviaron el cauce del río. Era la única manera y así fue conquistada Babilonia. Déjame decirte que mientras ellos estaban en fiesta, mientras estaban en la orgía, en la fornicación, en la borrachera, en la glotonería y en la falsa adoración, mientras esa nación estaba siendo juzgada, ya los medos y los persas estaban desviando el río Éufrates. ¡Oh, qué tremendo! Aquí hay una gran enseñanza. Babilonia va a ser juzgada, Babilonia va a caer cuando menos se lo espera. En un 2x3, Babilonia, y por eso le estamos anunciando a Babilonia lo que va a pasar. Porque así como Babilonia tuvo su noche, como tuvo su última noche, también esta Babilonia tendrá su tiempo de oportunidad y también tendrá su última noche antes de caer. Ahora sí vamos a leer el texto. Jeremías 50:38. Sequedad sobre sus aguas y se secarán
porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Aquí nos dice que las aguas de Babilonia se iban a secar, pero nos da una razón, porque era tierra de ídolos y de imágenes. La Babilonia terrenal, esa Babilonia era tierra de ídolos, era tierra de imágenes, y por eso fue que Dios permitió que cayera esa Babilonia. Y déjame decirte que esta Babilonia espiritual también es tierra de ídolos, también es una Babilonia llena de imágenes. En esta Babilonia hay muchas imágenes. Hay muchas iglesias donde hay imágenes, donde hay idolatría, donde adoran ídolos. Y por eso esta Babilonia espiritual también va a caer y se le va a secar el agua. Ahorita vamos a explicar qué significa el agua en la Babilonia espiritual. Mira lo que dice Jeremías 51, 13 y 36. Tú, la que moras entre muchas aguas. Es que Babilonia moraba entre muchas aguas. Ellos se jactaban de que tenían las mejores aguas. Rica en tesoros, porque Babilonia también eran ricos, allí con sus jardines colgantes y con su oro. Ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Eran codiciosos, eran ambiciosos. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré tu mar y haré que tu corriente quede seca. Oh, qué tremenda. Cómo Dios juzgó a Babilonia, cómo Dios a través de Ciro y a través de los medos y los persas juzgó a Babilonia. Y yo quiero decirte que Ciro venía del oriente. Ciro venía de la región del oriente con su ejército y conquistaron a Babilonia y secaron el mar. ¿Y por qué mencioné que venían del oriente? Porque ahora nos vamos a dar cuenta que también hay un rey que viene del oriente y también va a secar las aguas de Babilonia. ¡Qué tremendo! Así fue el triste fin de Babilonia. Pero yo les quiero narrar a continuación cómo va a ser el fin de la Babilonia espiritual. Y le aseguro que será exactamente como fue el fin de la Babilonia antigua. Por eso, mis amados, si tú sientes que estás en Babilonia, todavía estás a tiempo de salir, porque Babilonia será juzgada y Babilonia, sin lugar a dudas, caerá porque caerá. Mira lo que dice Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Oh, mis amados, el sexto ángel derramó la copa. Y saben, a continuación sigue la venida de Cristo y dice que se secó el agua del río Éufrates. ¿Cómo será juzgada esta Babilonia espiritual? Dice que se le secará el río Éufrates. Así que la simbología es tremenda, ¿cierto? O sea, lo que pasó en Babilonia, mis hermanos y amigos, la historia se está repitiendo. En el capítulo 5 de Daniel tenemos una enseñanza muy grande para nosotros. Lo que ellos hacían lo hace Babilonia, y de la misma manera que ellos cayeron, va a caer esta Babilonia, porque el río Éufrates, literal de ellos, se secó. Y el río Éufrates, figurativo, simbólico, también se va a secar. Y entonces, así como el ejército de los medos y los persas, así como Ciro desvió el cauce del río, así también cuando se seque el Éufrates,
Dice que quedará el camino preparado para los reyes del oriente. Por eso yo les dije que Ciro venía del oriente, porque también en la Babilonia espiritual, el rey de reyes y señor de señores viene del oriente. Y así como Ciro, que es una simbología de Cristo en esta historia, venía del oriente con un ejército. Cristo viene del oriente, pero ya no con un ejército de soldados, sino con un ejército de ángeles. Y así como Ciro vino para dar liberación al pueblo de Israel, porque recordemos que Ciro fue el que envió de vuelta al pueblo que estaba cautivo en Babilonia, fue el que los sacó de Babilonia y los envió a reedificar las murallas de Jerusalén, los envió a Jerusalén. Así también viene el Rey de Reyes con su ejército de ángeles, va a sacar a su pueblo de Babilonia y los va a enviar a la nueva Jerusalén. ¡Oh, qué noticia tan tremenda! La analogía es perfecta, el ejemplo es perfecto. Y yo te quiero decir, si tú sientes que haces parte de Babilonia, estamos en el momento en que podemos salir de Babilonia. Todavía estamos a tiempo, porque Babilonia va a caer, porque el agua se va a secar y porque Cristo viene por segunda vez, porque viene con su ejército de ángeles y porque va a liberar a su pueblo y lo va a llevar de regreso a casa, de regreso a Jerusalén. Pero antes de terminar, yo quiero explicarte qué significa el río Éufrates en la Babilonia espiritual. ¿Qué significa el agua? ¿Qué significan las muchas aguas? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Note que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. La primer Babilonia, la Babilonia antigua, estaba sentada sobre muchas aguas. Pero esta Babilonia espiritual que presenta Apocalipsis 18 también está sentada sobre muchas aguas, como lo presenta Apocalipsis 17 también. ¿Y qué representan esas aguas de Babilonia? Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así como esa Babilonia fue conquistada, se secó el río y prácticamente se quedó sin fuerza. Así también esta Babilonia espiritual se le va a quedar, se le va a quitar su fuerza. Se le va a quitar lo que tanto valora, se le va a quitar su riqueza, su apoyo. ¿Y cuál es la fortaleza de la Babilonia espiritual? Las aguas. ¿Sabe por qué? Porque estas aguas representan lenguas, muchedumbres, naciones y pueblos. Hoy en día Babilonia tiene mucha gente. Hay mucha gente que apoya a Babilonia. Es más, hasta el poder civil está involucrado con Babilonia. Hasta el poder civil apoya a Babilonia. El pueblo de Dios es minoría. El pueblo de Dios es un remanente. Pero Babilonia hoy en día tiene mucha gente. Porque como Babilonia predica un mensaje falso, como Babilonia predica un mensaje, un evangelio fácil de llevar, como Babilonia predica el libertinaje, entonces tiene muchos adeptos, tiene mucha gente. Mire, tú sales un domingo a muchas iglesias que constituyen Babilonia y esas iglesias se llenan porque predican de pura gracia, un evangelio barato. Entonces Babilonia tiene mucha gente. Pero ¿sabe qué va a pasar con Babilonia? Cuando caiga Babilonia, dice
que esas aguas se van a secar. Y si esas aguas son muchedumbres, Babilonia se va a quedar sin gente. Y yo soy uno que en estos momentos quiero sacar gente de Babilonia. Este mensaje lo estoy predicando porque yo también quiero ayudar a secar las aguas de Babilonia. Porque yo quiero que tú que estás allí en Babilonia, que representas esas aguas, salgas de Babilonia. Y quiero terminar con este llamado importante. En Babilonia hay mucho pueblo de Dios. Por eso Cristo no va a venir hasta que caiga Babilonia. Cristo no vendrá hasta que llame a su pueblo de Babilonia. Pero ¿quién va a llamar al pueblo que hay en Babilonia? Lo vamos a llamar nosotros, los siervos de Dios. Hay un remanente que tiene un evangelio verdadero, un mensaje maravilloso. Y por eso le estamos haciendo un llamado a Babilonia. Mire lo que dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Lastimosamente, las 7 plagas de Apocalipsis caerán a Babilonia. Serán derramadas a Babilonia. El pueblo de Dios no recibirá las plagas, pero Babilonia recibirá las plagas. Pero hay una buena noticia, que antes de que caigan las 7 plagas de Apocalipsis, Dios sacará a su pueblo de Babilonia. Así como Ciro sacó al pueblo de Dios de Babilonia y lo envió de regreso a Jerusalén, así Dios sacará a su pueblo de Babilonia y lo enviará de regreso a las mansiones celestiales, a la nueva Jerusalén. Yo te pregunto, querido amigo, voy a hacer un doble llamado en estos momentos. Si tú crees que no es de Babilonia, entonces te motivo a que hagas un llamado a Babilonia, a que te conviertas en un mensajero, en una atalaya de los babilonios. Pero si tú has entendido que estás en Babilonia, que estás practicando falsas doctrinas, que estás embriagado con el vino de Babilonia, yo te animo en el nombre del Señor a que salgas de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Yo no te juzgo. Mi tarea no es juzgar a Babilonia, sino llamar al pueblo de Dios que hay en Babilonia, porque Dios le llama pueblo mío. Sí, ustedes son el pueblo de Dios. Mi mensaje es: salga de Babilonia, porque los que salgan de Babilonia serán introducidos en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que tú puedas recibir este llamado en tu corazón. ¿Sabías que los que permanezcan en Babilonia van a recibir la marca de la bestia? Pero los que salgan de Babilonia recibirán el sello de Dios. Si quieres saber más, mira este video.